Estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y recibimos ahora una de las escritoras y periodistas más importantes de Argentina. Sí, con nosotros está Paula Puebla, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Además de ser una figura importante en el ámbito cultural, también es autora de uno de los libros, también del momento podríamos decir, El cuerpo es quien recuerda. Y vamos a estar hablando sobre temas que nos interesan: maternidad, deseo, cuerpo, subrogación de vientres, bueno, muchos temas de los que también estuvimos escuchando. Ya te di la bienvenida. La primera pregunta es: en el libro vos entrelazás tres historias de tres mujeres distintas. A las tres las une la disconformidad, pero también que hay una cosa, que ellas son como esclavas de un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, qué buena pregunta. Creo que hay un gran sistema que está basado en la desigualdad, ¿no? La desigualdad natural, podríamos decir, o biológica respecto de mujeres y hombres, sobre todo cuando hablamos de maternidad, ¿no? Las que gestan y paren son las mujeres y todo indica que eso no va a cambiar. Y después, bueno, hay otros sistemas, ¿no? El sistema, el mercado, cómo esos cuerpos y cómo esa desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en el mercado. Había un interés mío muy grande en poner eso de manifiesto, ¿no? Como son tres mujeres, pero dos de ellas trabajan para diferentes mercados, ¿no? Nadilla, que es la madre que alquila su vientre, gesta para otras mujeres. Y Victoria, que es esta ex modelo, esta Lolita de los años 90, también puso su cuerpo para complacer o para hacer como un caramelo a la vista de los hombres en los años 90, siendo menor de edad. ¿Te acordás que las Lolitas trabajaban a partir de los 12, 13, 14 años y eran chicas como muy sexualizadas y que laburaban de calentar, digamos? Entonces eso, entrelazar esas historias tan distintas entre sí y al mismo tiempo tan vinculadas, me parecía que podía salir como algo interesante, ¿no? Algo carnoso. Me voy a corregir, yo antes te dije esclavas, pero en realidad vos decís que son sobrevivientes de un sistema. ¿Las mujeres estamos todo el tiempo sobreviviendo? Sí, y también no podría decir que solo las mujeres. Digamos, en un mundo de tanta desigualdad como somos muchos los que sobrevivimos. Muchas veces las mujeres se llevan la peor parte, ¿no? Por la feminización de la pobreza, por ejemplo, que es otro tema que siempre se habla y se discute tanto. Pero somos todos sobrevivientes, de algún modo. Hay una porción muy chica de la población que tiene un montón de guita y sin embargo se va a morir igual. Digamos, por ahora no descubrieron ningún elixir mágico que les compre una sobrevida. Otro de los temas que entrelaza las historias de estas tres mujeres no solo es la identidad, sino también la maternidad desde distintos ángulos, vamos a decir. Y acá hay una pregunta que yo me hago desde que leí tu libro: si es que la maternidad hoy es un deseo o es una necesidad de mercado. Está buenísimo lo que decís. Creo que puede ser una, la otra o ambas a la vez. María Pía López escribió un libro que se llama Quipu y tiene una frase muy linda que yo tengo muy mala memoria, pero esta me la acordé, ¿no? Es, ¿qué desea en lo que deseo? ¿Desea el capital o desea mi necesidad de prolongarme en la existencia teniendo un hijo, ¿no? Y me parece que es importante contextualizar el deseo en la época y contextualizar el deseo en la clase social de la que somos parte. Hay que empezar a hacer esas diferencias y creo que hoy el deseo está muy atravesado por el mercado. Digo, muchas veces no necesitamos algo hasta que lo vemos en una pantalla o lo vemos en la página de una revista, y hasta hace poco no sabíamos que era una opción decir: che, Belén, ¿querés embarazarte de mi hijo y después lo parís y yo te pago y lo arreglamos y firmamos un papel y vos me lo das y está todo bien? No lo pensábamos posible porque
éticamente era imposible y que se haya instalado como práctica de facto, ¿no? Sin debate previo, solo porque se puede. Ese solo porque se puede me parece como muy peligroso, muy tramposo y es como que, bueno, uno va entrando en un pasillito que se hace cada vez más angosto, que me parece que está bueno poder parar y decir, che, ¿qué pasa con esto? Por eso antes hablabas de la parte de la pauperización o de la pobreza de la mujer. Hay muchas mujeres que se ven empujadas también a alquilar esos vientres, que ese es otro de los temas también del libro, la subrogación de vientre. ¿Qué es entonces el cuerpo en este sentido? ¿Qué es el cuerpo? ¿Es un cuerpo? ¿Es un envase? ¿Qué es? En España hay un movimiento muy fuerte contra el alquiler de vientres que se llama No Somos Vasijas. Para ellas encontraron en el sustantivo vasija algo parecido a lo que pasa en los vientres de estas mujeres, ¿no? Son cuerpos porque estoy segura que las mujeres que gestan, que se les dice gestantes, no se les dice embarazadas, ¿no? No son mujeres embarazadas, son mujeres gestantes, lo cual ya hay como hay un intento de despegar la gestación de la maternidad, por lo menos desde la palabra. Hay cuerpo porque estoy segura que esa mujer que gesta siente cosas por ese bebé que está gestando, por más que por contrato firme que luego del parto no lo va a ver nunca más y no tiene ningún tipo de lazo con ese chico. También es una máquina porque hasta ahora ese vientre reemplaza el trabajo de, por ejemplo, úteros artificiales. El útero artificial es algo que se está desarrollando hace mucho y se está probando con animales de granja, por ahora. Sí, si uno ve una foto es terrible porque ve como unos envases plásticos transparentes como con caños, muy de película de ciencia ficción, con corderitos, por ejemplo, adentro. Existe posta en animales. Entonces, sí, sos cuerpo, sos máquina, sos mujer, sos persona, sos una sobreviviente, sos también un poco un designio de la naturaleza al mismo tiempo, ¿no? Este tema de la subrogación de vientres también viene ligado a otro que también aparece en tu libro, que es el turismo reproductivo. Que eso uno cuando lo lee o cuando empieza a tomar contacto con eso, bueno, la asusta, pero sabemos que eso existe. De hecho, en Argentina, nosotros hace poco también nos enteramos de este caso de las rusas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este turismo reproductivo? ¿Argentina es un lugar de turismo reproductivo? Va a empezar a hacerlo. Sí, nos enteramos por las rusas que vinieron a parir huyendo de la guerra, como nos enteramos, o como mucha gente se enteró de la subrogación de vientres con la guerra en Ucrania, ¿no? Pero en Ucrania eso ocurre hace 20 años, por ejemplo. O sea que hace 20 años que se producen 2.000, 2.500 bebitos por año y nos enteramos hace muy poco. Y con la guerra el mercado en Ucrania se desconcentró. Entonces empezó a desplazar por otros lugares, ¿no? Y Sudamérica es uno de los grandes candidatos para recibir gran parte de ese nicho de mercado. Primero por una cuestión de el valor de la moneda. Imagínate que si en Ucrania era barato para los europeos, lo que puede significar para un europeo venir acá y pagar por un embarazo y un bebé. Así que me parece que hay que prestarle mucha atención y por lo menos intentar empezar a hablar del tema. Porque el turismo médico en Latinoamérica existe, no sé, y médico hablo desde arreglarse los dientes hasta ponerse implantes en las tetas, a hacerse todo tipo de operaciones. Hay mucha gente de países limítrofes que viene, se opera acá y después se va, o bueno, tratamientos oncológicos, nada, de fertilidad. Nada, hay que parar un poco las orejas y no asustarse, pero hablarlo. Me parece que todavía es algo como que estamos tratando de evitar por alguna razón. Me parece que no es casual que este debate llegue inmediatamente después del debate sobre el derecho a decidir, sobre el derecho al aborto, ¿no? ¿Cómo ves esa relación? ¿Por qué decís que no es casual? No sabría explicarte por qué no es casual, pero pienso que es para que prestemos atención en el hecho de por qué no lo estamos discutiendo.
Creo que se repitió tanto y se dijo tanto, mi cuerpo, mi decisión, mi derecho a decidir, que ahora eso está dando vueltas como un boomerang, ¿no? Porque se complica un poco la idea de cuestionar qué hace una mujer con su vientre, incluso si lo va a alquilar. Entonces, ese debate queda como medio obturado, ¿no? Che, nosotras ya dijimos mi cuerpo, mi decisión, ahora no nos podemos desdecir. Y yo creo que sí nos podemos desdecir, no para jugar en detrimento del aborto, sino para reescribir una consigna, como para repensarla y para salir de la trampa que te decía antes, para tratar de dar marcha atrás en ese pasillito tan angosto en el que nos metimos. Sobre todo porque, bueno, la derecha, por ejemplo, plantea la venta de órganos. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a usar el mismo eslogan que está usando esta persona? O que se apropió esta persona o que esta persona... Entonces, bueno, me parece que hay un laburo ahí y hay que también desanudar algunas cosas alrededor de la maternidad todavía al día de hoy. Bueno, me diste el pie perfecto para la siguiente pregunta que ya había pensado. En el siglo XXI, digamos, podríamos decir, es el siglo de muchas cosas, por lo menos hasta ahora, pero una de ellas son los feminismos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una vuelta para volver a hablar sobre la maternidad, sobre esta resignificación de la que vos hablas, ¿no? Sobre maternidad, lazos, sexualidad, deseo? ¿Por qué hay una vuelta a algo del siglo XX, ¿no? En esta necesidad de maternar, si es que es un deseo, ¿no? ¿Por qué hay una vuelta al pasado? No lo sé, pero me parece que si se hace esa vuelta es porque hay algo que todavía no está del todo digerido. Como que hay que volver a masticar algunas ideas y quizás reconsiderar la manera en la que las mujeres en el siglo XX decidieron si es que lo decidieron, ¿no? Muchas veces es porque toca, porque no queda otra, porque no es una situación de la que no pudiste salir, etcétera, etcétera. Me parece que todo eso tiene que ser masticado y digerido todavía. Pero bueno, no hay que olvidarse del siglo en el que vivimos, ¿no? Que es como que es tan veloz y es todo tan... de un nivel de prepotencia tan grande donde las cosas y las ofertas aparecen sin que nadie las haya pedido muchas veces y nosotros porque existen pensamos que está bien. Me parece que eso no es necesariamente cierto. Eso. Hay otra cosa, otro tema que dispara tu libro, El cuerpo es quien recuerda, a través de la historia de estas tres mujeres, que es esta resignificación o ponernos a pensar qué son los lazos, ¿no? Y esto te lo relaciono con lo que hablábamos hace un ratito sobre Ana Obregón, esta española que tuvo un hijo, a ver si lo digo bien, un hijo con semen de su hijo, pero fallecido en un vientre subrogado. ¿Es así? También nos estamos cuestionando entonces qué son los lazos. Hay, digamos, en distintos puntos y en distintos campos nos estamos preguntando qué son las cosas. Definitivamente, nos estamos preguntando qué son los lazos. Creo que una de las primeras preguntas que me aparecieron cuando escribí la novela fue ¿qué es una madre? ¿No? ¿Y qué pensaste? En la novela tengo por lo menos dos. La protagonista siente, sabe, sospecha, duda y no termina de reconocer a su madre de intención o de crianza como su madre completa y sabe que hay otra mujer que participó en su nacimiento. Entonces, bueno, ahí tenía por lo menos una figura de madre doble. Y eso resignifica, ¿no? La idea de madre y qué sé yo. Y después sí, también qué es un hijo, ¿no? ¿Qué es un hijo? ¿Quién es un hijo? ¿Somos hijos todos por igual, de la misma manera? Bueno, esas son también otra serie de discusiones. ¿Por qué una persona, por ejemplo, decide tener un hijo alquilando un vientre y no adoptando a un chico que está en un hogar? ¿Por qué es más viable una opción que la otra? Entonces sí, nos estamos preguntando sobre los lazos, sobre la identidad y cómo van a ser esos relatos a esos niños. Esa fue otra de las cosas, como bueno, ¿qué se le va a contar a una chica que nació a través de un vientre subrogado? ¿Se le va a hablar de esa mujer
que está borrada de la historia, que no va a conocer o que no tiene derecho a conocer o no se le va a hablar. Entonces, nada, sobre todo en Argentina, me parece que las resonancias con el tema de la identidad y los bebés son otras y son muy fuertes y me gustaba como poner en relieve eso, ¿no? Para todos los que están pasando por acá, estamos hablando con Paula Puebla sobre su último libro, El cuerpo es quien recuerda, que es de una vigencia absoluta, más allá de que, por supuesto, es una ficción, es imposible escindir la realidad de este tema. Hay una frase que la voy a leer del libro que dice: la culpa es un látigo que pega desde adentro. La dice una de las protagonistas. ¿Las mujeres somos siempre las que tenemos la culpa, las que sentimos esa culpa? Sí. ¿Te acordás cuando escribiste esa frase? Porque te reíste. Sí. No me acuerdo quién la dice, quién de las tres la dice, no importa. Creo que la dice Rita, una de las protagonistas, pero sí, me quedo con esto que decís vos, ¿no? Las mujeres siempre tenemos la culpa. En la novela eso está muy manifiesto porque solamente hay 2 hombres en la historia y los 2 hombres viven en Narnia, en el mejor de los mundos. Uno es el novio de Rita, que es un tipo que vive de los derechos humanos, hizo una carrera ahí, se la pasa viajando y acostándose con becarias. Y el otro es el padre de Rita, que fue quien garpó este proceso para que Rita viniera al mundo, y sin embargo Rita no carga las culpas contra él. No hay una cosa de hija contra padre, hay una cosa de hija contra madre, que es la historia del psicoanálisis, etcétera. Pero sí, hay una transmisión de la culpa. Para mí los 3 personajes se van tirando como papas calientes entre sí, por más de que no se comuniquen entre ellas, ¿no? Rita a Victoria, Nadilla a Victoria, Victoria a Rita, ¿no? Como hay ahí un pasamanos de, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? La última pregunta para cerrar y agradecerte mucho. ¿El deseo es una transacción en el mundo de hoy? En el mundo de hoy puede serlo, sí. Estamos viviendo el siglo o por lo menos lo que vivimos de siglo de la maternidad transaccional. Sí, porque pensé que casi todas las actividades relacionadas a la maternidad están mercantilizadas. El otro día lo leía en un libro de Violeta Grodischer, Desmadres. Una niñera es una cuestión transaccional. No sé, la leche de fórmula sale dinero, la tenés que pagar. La educación, el pediatra, qué sé yo, ya se perdió como esa cosa de la maternidad uno a uno, ¿no? Del hijo pegado a uno tomando la teta. Ahora hay versiones de dar la teta en lata que están en el supermercado, ¿no? Hay versiones de madres que son niñeras o que son las maestras del jardín maternal. O sea, tenemos versiones de todo. Y bueno, ahí vamos sobreviviendo. Paula, te quiero agradecer mucho por haber pasado por el stand en la Feria del Libro de Leamos y Baja Libros, y a todos recordarles que El cuerpo es quien recuerda, la última novela de Paula, la pueden encontrar en Baja Libros. Gracias de nuevo. Gracias a vos, Belén.